Hola amigos de Superluchas, bienvenidos al podcast de esta página que cada vez va teniendo una mayor aceptación. Gracias a todos y cada uno de ustedes que lo siguen, la comparten y nos comentan. Ernesto, ¿cómo estás? Ernesto Campo, nuestro director editorial. Muy bien, Milton, ¿y tú? Contento de estar contigo como siempre y como te digo, pues hemos tenido una buena respuesta de nuestros amigos que nos siguen en las diferentes plataformas, en YouTube, en Facebook y en otros medios, TikTok también que nos siguen. Ernesto, digo, dentro de los diferentes temas que hemos tratado, hemos hablado de los distintos estilos de lucha libre. En algún momento hablamos de cómo fuiste tú de los primeros que interpretó o tradujo, por decirlo así, el concepto de lucha hardcore a México, muy famoso. Pero también hay otro estilo de lucha libre que en México impactó mucho desde hace tiempo y que sería bueno hablarlo, ¿no? Que es el tema de la presencia de los artes marcialistas en la lucha libre. Para muchos, como tu servidor, que somos nacidos en la década de los 80, tenemos como punto de referencia a Kato Kung Lee, Johnny Lescano, el panameño, que hacía magia en las cuerdas. Pero tú has platicado en otras ocasiones que si bien es un representativo de este género de los artes marcialistas, no es el primero ni es el más original. ¿Qué nos podrías contar un poquito de este género de los artes marcialistas en la lucha libre? Bueno, los artes marcialistas en lo que sería la lucha profesional empezaron desde principios del siglo XX, cuando se incorporaron el estilo de judo, algo que ya habíamos platicado, Sí. a la lucha profesional. Muchos recordarán un texto de José Luis Valero, que en su libro 100 años de la lucha libre en México habla así de rapidito de lo que llama la prehistoria de la lucha libre, que es un texto que realmente se fusiló de un artículo de Enrique Huertachá, y, y habla del Conde Coma como uno de los pioneros. Y aquí lo curioso es que el Conde Coma no era precisamente un luchador profesional como se le entiende ahora, porque no practicaba ni la lucha grecorromana ni el kachaskan. Sí. Lo que practicaba era judo, o como se le decía en ese entonces, jiu-jitsu. El Conde Coma fue el que posteriormente se fue a Brasil y enseñó a los Gracie su estilo, y los Gracie modificaron ese judo para crear el jiu-jitsu brasileño. Entonces, desde ese momento ya se veía el judo dentro de la lucha profesional. Incluso las primeras luchas de mujeres que hubo, al menos en el siglo XX, fueron también en esa época. Vinieron extranjeras que practicaban el kachaskan y se enfrentaron a luchadoras mexicanas que practicaban el judo. Y años más tarde sería posiblemente Rosendo Arnaiz, o por lo menos en el gimnasio de Rosendo Arnaiz, de que estaba en Tacuba 15, donde se mezcló ese judo con la lucha profesional. Y se hizo ya una mezcolanza que luego fue muy criticada para los años 30 y 40, y luego ya quedó establecida como parte fundamental de lo que es la lucha libre mexicana. En esta época, bueno, ya nos fuimos muy para atrás. El estilo de los artes marcialistas no era como lo conocimos, las aportaciones, como hablábamos de Kato Kung Lee, todavía espectaculares, sino más bien era en el ámbito que podríamos hablar del llaveo, digo, porque recuerdo mucho de la época de los 90s, 80s, que se hablaba mucho de movimientos inspirados en el judo por parte de luchadores. Sí, eran más bien lances y llaves. O sea, una llave como la palanca cruzada es de judo. La Sí. tomonage, que es la catapulta de changuitos, de judo. Muchos de esos lances son de judo. Casi cualquier derriba, el que le llama derriba japonés, también es de judo. Sí. Pero quizá ahorita se piense más en artes marcialistas dentro de la lucha libre como karatecas. ¿En qué momento, pues, podríamos hablar, ya hablaste de los años 30, cuál sería la siguiente evolución de la participación precisamente de estos artes marcialistas en sus diferentes versiones? Y bueno, hay varias artes marciales, vamos, perdón. Yo creo que primero habría que quitar del camino a los japoneses, porque muchísimos luchadores japoneses que han venido a México
tienen en su entrenamiento artes marciales, por ejemplo el karate o el kickboxing, que es la respuesta japonesa al Muay Thai. Entonces no hablaremos de los japoneses ahorita, pero sí hubo muchos que se inspiraron sobre todo en las películas de Kung Fu que se pusieron de moda a principios de los 70s. El tema de las películas de Kung Fu puede parecer un poco de chiste para las personas actuales, pero era algo muy grande durante los 70s. En Nueva York, por ejemplo, en la calle 52, que estaba llena de cines, si no veías una película 3X, era una película de Kung Fu. La mayoría muy ¿A ti malas, no, por cierto. a ti no te tocó ver de esas? Sobre todo las de Me Bruce Plotation. No, yo fui más bien de las épocas de Jean-Claude Van Damme para acá, cuando Ujú. empezaron de moda la de Bloodsport, que era Contacto Sangriento, el Ninja Americano, que era terrible, pero a mí me encantaba en esas entonces. Me tocó más bien como que de las del 86, Canon Films, como un poquito más para acá. Sí, los de Van Las de Damme los son una 70. extensión de esas películas. Sí, pero había, digo, hubo esa moda. Me acuerdo también de arte marcialistas norteamericanos. Estaba Mario Van Peebles, estaba esta Cynthia Rothrock. Hubo una generación, tío, cuando yo estaba en la primaria, que casi todos los niños, ya que teníamos de quinto, sexto de primaria, ya no veíamos tanto películas de Disney y estaban muy de moda estas películas de arte marcialistas. Tío. De entrada, pues Van Damme era el icono, ¿no? Pero sí había estas otras de clase B, como los ninjas americanos, las películas Ujú. de Chuck Norris que eran muy famosas, ¿no? Pero bueno, esta influencia en los 70s, ¿qué luchadores recuerdas que tomaron influencia precisamente de este género y qué arte marcialista recuerdas de los 70s para acá? Bueno, de los 70s, posiblemente el primero haya sido John Gildon, un luchador salvadoreño que llegó a México en el 76. Él era un Sí, experto en lo que se llamaba el karate coreano, o sea, el taekwondo. sí, Se dedicaba la mayor parte del tiempo a ser maestro de taekwondo en El Salvador, pero luchaba mucho en Europa y sobre todo en Gran Bretaña. sí. John Weldon estuvo en México en el 76, luego regresó en el 81. Johnny Lescano vino de Panamá por ahí del 71, 72, pero no adoptó el personaje de Kato Kung Lee sino hasta el 78. Sí. No sé, ahí habría que preguntarle a quien hayan visto luchar a Johnny Lescano antes del 76, qué tanto de su estilo que le conocimos después ya mostraba. Sí, Porque John Wildon era un experto en artes marciales, sacaba los chacos como después lo hizo Kung Fu, sí. hacía casi todos los movimientos rutinarios de Kato Kung Lee, incluyendo caminar sobre las sogas. Ujú. Que habría que preguntarle, como te digo, a alguien que nos esté viendo, que haya visto luchas de Johnny Lescano a principios de los 70, qué recuerda de él. Sí. Porque Johnny Lescano de pronto desaparece y se convierte en el enmascarado Kato Kung Lee. ¿Tienes el dato, la información, por qué adopta este personaje o de dónde surge este personaje y el nombre tan peculiar, precisamente de Kato, Pues, que era del avispón verde, ¿no? sí, precisamente por eso, Kato, el avispón verde, Kung de Kung Fu y Lee de Bruce Lee. Eran Ujú. nombres que pegaban mucho. En ese tiempo comparabas muchísimos cómics. Había una historieta mexicana de Bruce Lee. Se publicaba en México la historieta de Kung Fu de Sí. Marvel, la de Shang-Chi. Ujú. Aparte, había muchas revistas de artes marciales y en los cines pasaban una y otra vez las películas de Kung Fu de los 70, repetían las películas de Bruce Lee, las que te Sí. digo de Bruce Exploitation, donde aparecían los clones de Bruce Lee como Bruce Tang, Bruce Lee, etcétera, que Sí. eso sí, eran muy malas comparadas con las que hacían productores como los Shaw Brothers o Golden Harvest, pero Ujú. tenían mucho éxito, los cines se llenaban con esas películas. Entonces, podríamos hablar que antes de Kato Kung Lee estuvo este luchador salvadoreño con el estilo que pudiéramos identificar ahora a los arte marcialistas. Sí, John Weldon posiblemente haya sido el precursor de Kato Kung Lee.
Sí. No quiero decir que tajantemente que Kato Kung Lee le copió todo a John Gildon, pero es posible que se haya sido. ¿Qué otros personajes después de Kato Kung Lee? Nosotros recordamos tal vez eminentemente a Kung Fu, que es otro personaje, como tú lo acabas de decir. Creo que he escuchado que estuvo basado en la serie de televisión o la película de David Carradine, el nombre. Pero además de Kung Fu, ¿qué otros estuvieron que a lo mejor no tuvieron esa misma exposición? Bueno, antes de Kung Fu estuvo Kung Fu y Ah, Amazing caray. Kung Fu en, Órale. en Gran Bretaña. Ujú. Era un luchador enmascarado, me parece que se llamaba Eddie Hamill. Tenía también un estilo parecido a John Gildon. Muchas fintas, muchos movimientos aéreos, muchas patadas. Era muy espectacular. Él perdió la máscara contra Kendo Nagasaki, la versión británica, o sea, el original, porque muchos recordarán que vino aquí en México Sakuraba, que fue el segundo Kendo Nagasaki, que era un japonés. El original Kendo Nagasaki era británico. Ujú. Este Kung Fu estuvo luchando, yo creo que hasta finales de los 80 todavía. Luchó Ujú. mucho en Canadá. No sé por qué no tuvo oportunidad en otros territorios, pero era buen luchador. Él hizo pareja con John Gildon. Sí. Puede ser que también haya habido una retroalimentación en cuanto a los estilos que estaban manejando ambos. Ok. Y luego ya seguiría pues nuestro Kung Fu mexicano, Sí, el Raimundo Kung Fu Acosta. mexicano que se podría decir que fue una copia del Kung Fu británico, pero yo creo que la principal diferencia es que el Kung Fu mexicano no era un experto en artes marciales. Ujú. Lo mismo que Blackman, que fue el que completó la tercia de los Fantásticos. Los tres hacían sus patadas, Kung Fu aprendió a hacer movimientos de chacos y todo, pero no tenían ese entrenamiento que tenía Kato Kung Lee. Kato Kung Lee sí era un maestro consumado en artes marciales, pero sus compañeros no. Además de este género que podríamos hablar del karate o de la espectacularidad, más adelante, bueno, no, si quieres eso lo trato un poquito más, pero ¿qué otros personajes recuerdas, además de los fantásticos? ¿O en qué momento, también te iba a preguntar, el tema de el Chombo, Kendo? ¿Él también era arte marcialista o también solo era un personaje? Era un personaje que empezó luchando con otros nombres hasta antes de enmascararse como Kendo. Lo mismo Kendo Star, que había sido Bonnie Black antes de ser Kendo Star y luego fue el Salsero. Porque finalmente si tenías el entrenamiento para lanzar una patada alta, podías fingir que sí sabías realmente artes marciales. Podías Sí. lanzar patadas sin gran técnica, pero que se veían espectaculares. Otro caso es el de Octagón, un nombre Sí, medio tonto porque se basaron en la película El Octágono, que aquí el se octágono. estuvo en cines como Octagón con Chuck Ujú. Norris. Sí. Y se oía bien eso de Octagón y así le pusieron. Era básicamente un clon de Kato Kung Lee, incluso en la vestimenta. Era totalmente Kato Kung Lee, pero con una máscara un tanto distinta. Y que realmente no era un arte marcialista, digo yo que cuando era niño y lo veía, la verdad, además del outfit, pues poco le aportaba al tema, como tú dices, de aventarse una patada. Creo que ya más adelante, cuando estaba lo de Karate Kid, hasta se aventaba ahí la grulla y cosas por el estilo. Pero era más bien algo muy Sí, particular. copió mucho lo de los bloqueos de Kato Kung Lee. O sea, los rivales les lanzan una serie de golpes y él bloquea a todos. Y lo remata. Sí. Eso se veía bien con Kato Kung Lee por su velocidad. Pero lo hacía Octagón. Me parece que también lo hacía el avispón negro, que era el monarca, que Ah, sí. también tuvo un personaje de arte marcialista muy breve antes de perder la máscara con Blue Panther. Sí. Pero no era algo así que un conocedor de artes marciales se pudiera tragar. Posteriormente, cada japonés que venía a México, al menos insisto yo, de los 90 para adelante, le trataban de enjaretar el tema de ser un arte marcialista, aunque como tú dices, era parte a lo mejor de su formación. Pero yo recuerdo también que cuando recién llegó el último dragón, se le hablaba de que era arte marcialista. No dudo que tuviera antecedentes, pero no era su especialidad. Sí, es que el personaje del último dragón, que fue una creación de Antonio Peña, Sí. estaba basado el nombre
muchos piensan que en Ultimate Warrior, pero no, fue en la película The Last Dragon, donde el protagonista Taimak es una Ujú. especie de supuesto alumno de Bruce Lee. Es una Sí, película muy curiosa, actualmente se le considera de culto, porque está totalmente ambientada en el Nueva York, donde todavía existía esa fiebre por las películas de Kung Fu. sí. Mm, Ahora lo que te iba a preguntar así, porque es más adelante. Con el nacimiento de la UFC como empresa global, bueno, yo empecé a ver ya los videos, yo creo que fue después de mitad de los 90, que ya estaba Pride, que se empieza a dar el tema de artes marciales mixtas, ya no con la espectacularidad de un karateca, sino con la técnica, la mejor del llaveo, del ras de lona, del noqueo. ¿Qué tantos personajes ha habido inspirados en esta artes marciales mixtas en la lucha libre? En México, muy Sí, en poco. México, es que se me hace poco, por eso te iba a preguntar, ¿tú tienes antecedentes? Porque como que no ha habido, ha sido más en Estados Unidos. Sí, en México, el que sí fue muy notable en ese tiempo fue Kickboxer, Sí, que empezó llamándose Full Contact. Le costó mucho trabajo que Antonio Peña le diera una cita para trabajar en AAA. Cuando por fin lo consiguió, les quitó el sueldo. sí, Dio buenas luchas en la que yo considero la mejor etapa luchísticamente hablando de AAA, que fue a finales de los 90. Se hizo ahí una historia donde él llevaba a varios peleadores, como el Toro Edison y otros tantos. sí. Hicieron una vez una campal en el toreo con luchadores y peleadores de kickboxing y de artes marciales. Sí la recuerdo. Estuvo buena, estuvo bien hecha. Hubo una lucha de kickboxer contra heavy metal Heavy donde lo metal. noquea. O sea, fue final por nocaut, algo que no se ve mucho en la lucha libre mexicana. De ahí surgió la rivalidad que llegó a la mejor etapa de Latin Lover, o quizá la única etapa buena que ha tenido Latin Lover, que fue cuando estuvo con Héctor Garza, el hijo del perro guayo y heavy metal, Heavy- donde Por sí lo cierto, hicieron luchar. ahorraste, compadre. Oye, por cierto, en este paréntesis de las artes marciales mixtas, hubo luchadores que participaron en artes marciales mixtas y recuerdo que fue en la empresa Deep, si mal no recuerdo, en la cual recuerdo a Solar, Brazo de Plata y el más famoso, pues Dos Caras Junior. ¿Qué recuerdas tú de esta época, ahorita que estamos cruzando precisamente estos dos universos, las artes marciales mixtas y la lucha libre? Deep empezó como una empresa pequeña en 2001. De hecho, se llamaba Deep 2001. Después fue comprada por Pride y era como un apéndice de Pride. Una Tuvieron la idea segunda de llevar, división, ¿no? sí, tuvieron la idea de llevar a luchadores mexicanos. Lo curioso, según me dijo Canek, es que no les dijeron que iban a hacer luchas derechas. Y sí, casi los aventaron a las Matadero. fieras, pero como pudieran, no tenían un entrenamiento previo. Por ejemplo, Brazo de Plata Sí, siempre fue muy broncudo, se peleaba desde niño en las calles y no sé bravo. si recuerdas en una de las funciones de Ruleta de la Muerte que organizaba Masacre, Sí, se agarró a golpes, a puñetazos con uno de los gringos que trajo, no recuerdo quién, que hasta lo dejó todo sangrado de la boca. sí, 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 sí. Tenía fama de ser un hombre duro. Sí, pero aquí pues, no iban con entrenamiento previo. Sí. Canek fue uno de los que ganó, pero el que sí estuvo más tiempo ahí y sí entrenó para artes marciales mixtas fue Dos Caras Junior, que hizo un buen papel. Una de las victorias más espectaculares que tuvo fue contra un tal Kengo, porque le Cuando hizo le un hace un suplex, suplex. lo puso el brazo y se le rompió el brazo. Sí. ¿Tú crees que con una mejor preparación los mexicanos hubieran hecho de un mejor papel? Digo, estamos hablando de una época todavía muy joven de las artes marciales y en una división no tan alta como Pride y UFC. Pero sí recuerdo que el Brazo de Plata acabando la lucha se andaba agarrando madrazos con el mono. Tienes razón que era de mecha corta. Uh-huh. Yo creo que sí, si hubieran tenido una mejor preparación, hubieran dado un mejor papel, pero les dijeron, esto va a ser derecho estando en Japón. No les dieron tiempo, aparte de que ya eran todos ellos luchadores veteranos, no eran jovencitos. Pero es lo que había en esos tiempos en la escena de las artes marciales mixtas en Japón, donde
se privilegiaba mucho el freak show. Podías ver todavía a luchadores de 200 kilos contra luchadores de 50 kilos. Sí. Había un Emmanuel Yarborough, que sí estuvo en los primeros UFC, cuando UFC también era un freak show. Pero Sí. ya cuando se empezó a regularizar todo y se crearon las divisiones de peso, eso quedó atrás. En Japón no, ahí sí era tierra de nadie. Había luchas muy desiguales y por Era años entretenimiento. llenaban donde sea y casi destruyen la lucha profesional, porque en esos tiempos ya nadie iba a las funciones de lucha. La única empresa exitosa que había en Japón en esos años era Noah. Que hasta la propia New Japan tuvo ahí una gran crisis en esas épocas, porque hasta hubo en la época de Inoki, que el propio Inoki estaba más a favor de hacer estos cruces, ¿no? Digo, ya nos vamos a desviar del tema, no meternos mucho, pero sí fue una crisis japonesa un poco profunda. Sí, el inokismo, cuando Inoki empezó a meter a peleadores de artes marciales, pero porque él realmente es el que había inventado ese concepto de artes marciales mixtas en los 70s. Él empezó eso y su última lucha, su lucha de retiro fue contra Don Fry, un peleador. Llevaba ya otros como Josh Barnett, o su protegido de ese tiempo era Naoya Ogawa, que había sido medallista olímpico. Él quería que se hiciera más así. Quizá tenía su punto, porque si querían competir con Pride tenían que hacer de la lucha algo más parecido a Pride. Sí. Pero finalmente eso terminó por hacer que la mesa directiva de New Japan echara a Inoki. Y cosa curiosa, Ernesto, ya para cerrar, que en otros lares como Japón, hasta el propio Estados Unidos, lo híbrido entre artes marciales mixtas, que era algo más real, si lo pudiéramos llamar así, aunque no es lo correcto, no influenciara la lucha libre, en el caso mexicano. Creo que se ha alejado mucho la lucha libre, a excepción de esa etapa que tú hablaste de Peña, en el cruce de los artes marcialistas, de kickboxer contra luchadores. Nunca ha habido como la intención de cruzar esa línea en México. Recuerdo que tú en alguna función de Ex-Lobo llegaste a hacer algo con artes marciales mixtas, pero muy, muy leve. Fue en una función de IWL. Y sí, fue una lucha de Hedy Karawi contra un peleador de artes marciales mixtas, y fue un estilo híbrido, fue un estilo shoot. De hecho, posteriormente sí tenía la idea de, cuando inventé esa cosa del strong style mexicano, era la idea de hacer una empresa que llevara a ese estilo híbrido como se veía en Matlarts en los 90s. Pues bueno, Ernesto, este capítulo fue muy sui generis por los dos temas, pero algo más que quisieras agregar. No, solo que a los que nos están viendo en los comentarios, nos gustaría que nos dejaran sus preguntas sobre otros temas a tratar. Por ahí nos han pedido la historia de la UWA. Eso yo creo que van a necesitar varios capítulos, porque sí es algo muy extenso, pero sí vamos a tomar en cuenta todas sus sugerencias. Muy bien, Ernesto, y como lo dijo, dejen sus comentarios, sugerencias en las diferentes plataformas, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en TikTok, y agradecerles sus suscripciones y que sigan compartiendo este contenido. Muchísimas gracias, Ernesto. Muchas gracias, Milton. Hasta luego. Nos vemos.